flexibilidad, y es algo que ha observado la OECD en su informe sobre estas materias muy claramente, diciendo que este sesgo tan fuerte que tenemos a la propiedad en nuestra política habitacional es un inconveniente. Yo coincido plenamente con eso, porque dificulta la movilidad social, la movilidad laboral, construir a lo mejor una gran cantidad de viviendas, por ejemplo, no sé, en Lota, a lo mejor no es la mejor idea, sino que más bien sería mejor apoyar a esas familias con un subsidio de arriendo que les permita moverse de acuerdo a las oportunidades de trabajo. Hay en el documento algunas sugerencias respecto de cómo implementarlo. Se me acabó el tiempo. Y se menciona incluso la posibilidad de terminar con el Fondo Solidario y a las familias vulnerables concentrarse en arriendo. Creo que es una propuesta súper agresiva, pero sí da una luz de hacia dónde debiéramos ir. Y en ese sentido la valoro muchísimo. Creo que es importante ir en esa dirección, pero la gradualidad en las políticas públicas es fundamental. Y ejemplos como el Transantiago demostraron que no era una buena idea implementar un cambio de una gran magnitud, sino que es mejor ir de a poco. En ese sentido, creo que no sería prudente hacerlo con esa vehemencia. Por último, solo un comentario respecto del tema de las plusvalías. Yo tengo una diferencia de opinión con el diputado, pero en la comisión se llegó a un buen consenso. Yo soy ingeniero civil, pero estudié después, hice un máster en Economía y Administración de Empresas, y aprendí que las decisiones de financiamiento y las decisiones de inversión tienen que ser, son diferentes, y ligarlas es una mala idea. De hecho, hay lugares o países donde, teniendo una política de capturar plusvalía, eso se siguen construyendo con condominios o conjuntos de viviendas sociales en la periferia en forma segregada. El hecho que el Estado intente o logre capturar plusvalías que se produzcan en el negocio inmobiliario en ningún caso garantiza que esos recursos se vayan a usar adecuadamente. Por lo tanto, en primer lugar, creo que son temas diferentes. Y en segundo lugar, creo que no toda la renta inmobiliaria se produce por acciones del Estado. Hay renta inmobiliaria que se produce sencillamente porque aumentan los ingresos o porque cambian las preferencias. Uno podría pensar el barrio de Vitacura. Yo siempre le decía en estas discusiones al diputado Alex, probablemente donde ha habido la mayor plusvalía, el sector del Club de Polo, y ahí no solo no se ha invertido nada, no se ha ejecutado una gran inversión que se iba a hacer, que es Vespucio Oriente. Se ha retrasado en el tiempo. ¿Qué es lo que explica esa gran plusvalía? Vamos a una señora jubilada que tiene todo su patrimonio en su casa. El día que la venda, le vamos a capturar una gran parte de la plusvalía porque en su barrio hubo una gran plusvalía. Creo que es muy difícil identificar uno a uno una acción del Estado con una plusvalía. Es cierto que cuando hay un cambio en las reglas del juego, en un plano regulador, se puede estimar. Es cierto que cuando hay una construcción de una línea del metro, hay una plusvalía, pero también hay plusvalías por acciones de los privados, como la construcción de un mall, o cambios en las preferencias, o cambios en las condiciones económicas de la población, y no siempre es posible. Creo que es muy difícil la implementación de ese impuesto, podríamos decir. Hay otras formas de hacer lo mismo que ya están en nuestra regulación, que se pueden perfeccionar, obviamente, y que pueden ir en la misma dirección. Si bien es cierto, en teoría, cuando hay un cambio de las reglas del juego, cuando hay una inversión importante como el metro, tiene sentido el capturar esa plusvalía. En eso estoy de acuerdo. Creo que la implementación de eso es realmente difícil, pero no me quiero quedar con eso. Creo que la propuesta es muy buena y además coincide mucho con lo que se está haciendo en el Ministerio, en el Gobierno, por supuesto, pero creo que el Ministerio también, este Ministerio de Vivienda, tiene una gran trabajo previo que se ha hecho y que esperamos que siga como una posta en los gobiernos siguientes, porque
creo que lo que se está haciendo es muy importante y va en la dirección de atacar este tema tan importante como es la falta de igualdad de oportunidades en nuestras ciudades. Gracias. Un aplauso para el ministro Pérez. Y muy rápidamente, Cristian del Campo tiene 5 minutos para hacer su réplica, y como estamos un poco atrasados con el tiempo y ya han llegado a nuestro nuevo panel de drogas y delincuencia, vamos a tomar una sola pregunta del público para que la vayan pensando y sea muy breve. Cristian. Yo voy a ser bien breve, quiero referirme a un par de... Bueno, primero vamos a retirar los micrófonos ahora del ministerio. Quiero referirme a 2 cosas que dijo el diputado Ale. La primera, está dicho en el capítulo, quizás nos faltó énfasis, en eso puede ser, pero está dicho particularmente cuando mostramos el primer gráfico, cuando se ve la disminución del déficit de vivienda, que esa es una razón legítima para celebrar como país, porque el déficit de vivienda a fines de los 80 era 1 millón de viviendas, y en ese sentido lo que se logró a nivel de la reducción del déficit cuantitativo es notable, y en eso no creo que puedan haber 2 comentarios, tomando en consideración que quizás hubo poca conciencia de los costos que eso iba a implicar, ¿no? Y eso es lo que nos queremos hacer cargo como en esta nueva etapa, porque podría haber la tentación de caminar un poco en la misma dirección, a pesar de que también consideramos que en el último tiempo, particularmente de la década, o sea, del año 2000, un poquito más en adelante, con las viviendas, con la nueva reglamentación, con el Fondo Solidario de Vivienda, con el subsidio de realización, lo que se intenta de alguna manera es que las viviendas mantengan buena parte de su plusvalía, ¿ah? Y no la pierdan por el entorno, por el lugar donde están, por la falta de servicio, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay ciertas medidas dentro del capítulo que buscan de alguna manera también captar esa mayor plusvalía, por ejemplo, cuando se proponen el desarrollo que implica aumentar, por ejemplo, los límites de densidad, en la medida que esos proyectos inmobiliarios incluyan una porción importante de viviendas sociales. Entonces, de alguna manera son incentivos que uno busca traspasarle, o que busca poner sobre la mesa los desarrollos inmobiliarios para que efectivamente esos nuevos desarrollos contengan vivienda social, porque hasta hoy no han sido del todo exitosos los proyectos que se han, o las ideas o los planes que se han desarrollado en esa línea. 2 cosas más que no se mencionaron, que yo no tuve tampoco mucho tiempo de señalar. Uno tiene que ver con la institucionalidad. Es re difícil hacer todas estas propuestas sin decir cómo se van a implementar, quién las va a implementar, cuál va a ser la autoridad, cuáles van a ser las atribuciones, etcétera, etcétera. Uno puede de la experiencia tomar ciertas ideas que están ahí dando botes, muchos hablan, nosotros nos sumamos también, la necesidad de tener una mirada más territorial y quizás pensar en la figura de un alcalde mayor, como existe en algunas ciudades, o un intendente democráticamente electo. Creo que tenga atribuciones territoriales, que creo que eso puede ser una medida en la dirección adecuada. Lo mismo, yo creo que el paso que se ha dado quizás un poco contingentemente, con el hecho de que el ministro Pérez ahora sea también ministro de Bienes Nacionales, ojalá que eso se mantenga, ojalá que no solamente nos quedemos con vivienda, urbanismo y bienes nacionales, sino que también se piensen en otros ministerios que afectan al territorio, y que entonces pensemos que efectivamente no simplemente digamos voluntaristamente que necesitamos una coordinación interministerial, sino que efectivamente existe una autoridad que tenga injerencia, que tenga autoridad, poder interministerial. Y finalmente, para nosotros la experiencia del techo ha sido absolutamente fundamental en todo nuestro año de existencia, que fomentemos con incentivos concretos la participación ciudadana de la familia en los desarrollos de muchas de estas medidas, y que entonces ojalá pongamos al mismo nivel los planes que son de gestión más social al nivel de los planes de gestiones de obra, que efectivamente le demos importancia, porque solamente así no solo las mismas familias van a apropiarse mejor de las cosas que nosotros podamos hacer, sino también se van a mantener mejor aquellas cosas que se implementen y que realmente son cosas de largo plazo. Eso simplemente quería decir. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta del público?
¿No? Bueno, entonces con un gran aplauso despedimos a la primera parte del panel, Patricio Ale, Rodrigo Pérez y Cristian del Campo.